Del año 2014, en el que se destaca también una baja participación de los jóvenes y también de la población votante en general, que debía haberse inscrito para o hasta el 5 de agosto pasado. Para abordar estos temas le presento a mis invitados con muchísimo gusto. Ricardo Avelar, director ejecutivo de la organización juvenil Creo, se encuentra con nosotros. Ricardo, bienvenido, qué gusto. Buenos días, Samuel, muchas gracias. Un saludo a toda la gente que nos está viendo. Es un gusto contar esta mañana con la presencia también de nuestros panelistas y platicar temas. Gracias, Ricardo, por aceptar la invitación. También Álvaro Artiga, politólogo y también es el director de la maestría en Ciencias Políticas de la UCA. Bienvenido, qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias, un gusto para mí estar con usted, con los panelistas y con quienes nos ven a través de la televisión, compartiendo algunas reflexiones sobre el acontecer nacional. Gracias. También el doctor Félix Ulloa se encuentra con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, Samuel, es un gusto estar aquí con este par de jóvenes y contigo y con el público, por supuesto. Muchísimas gracias. Amigos televidentes, esperamos también por usted con sus comentarios a través del correo electrónico que está apareciendo en la pantalla, perspectivas@canal33.tv, y también en la cuenta de Twitter @perspectivas33, para que más adelante podamos dar lectura a sus comentarios, obviamente aquellos que estén cargados de respeto para mis invitados esta mañana. Bueno, hay una situación en la Corte Suprema de Justicia que se podría decir, y corríjanme, se viene arrastrando ya de varios meses, y quizás desde ya por el 2009, cuando son electos 4 magistrados, inician y dan diferentes resoluciones que han incomodado, podría interpretarse, a diferentes sectores, y es por ello que hemos visto varios desenlaces en medio de toda esta situación. Doctor, me gustaría que iniciáramos con usted con una interpretación de lo que tenemos hoy en día. Cuando hay una demanda, o al menos 2 demandas, en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en la que se declare nula la elección de al menos 4 magistrados, los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional y un suplente. Gracias, sí, por supuesto. Yo creo que más que hablar de un conflicto en 3 salas, de lo que se trata es de una situación creada de crispación del ambiente político, utilizando mecanismos de la jurisdicción constitucional, o en este caso la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para la búsqueda pues de resultados políticos más que jurídicos. Y me trataré de explicar por qué, como tú bien señalas, el tema que nos ocupa se genera a partir de la demanda que presenta un ciudadano de apellido Hernández Martínez, pidiendo, como tú bien señalas, que se declare que no es legítimo ni legal el nombramiento o la elección de 10 magistrados. 4 propietarios y un suplente de la Sala de lo Constitucional, más otros suplentes y otros 2 que se agregaron después. Son 10 en total que fueron electos por la Asamblea Legislativa mediante un decreto que se dio en ese periodo, en el 2009. Digo que de lo que se trata es de buscar una crispación, porque los abogados sabemos cuáles son las competencias que tiene cada una de las salas y cuál es la materia de su conocimiento. En este caso, ir a la Sala de lo Contencioso Administrativo a pedir que se conozca sobre un acto que es eminentemente político, como es la elección de segundo grado, es ir a solicitar y abocarse a un tribunal que no tiene competencia para ello. La Sala de lo Contencioso Administrativo, según la ley de lo Contencioso Administrativo, tiene competencia para conocer de los conflictos derivados de la administración pública. Esa es estrictamente la competencia, porque cuando se creó la sala, ya por 1978, mediante esta ley, se estableció cuál iba a ser la seguridad, el principio de seguridad jurídica que todos los habitantes del país deberíamos de tener, y que el garante iba a ser esta Sala de lo Contencioso Administrativo. Y se dijo que era para garantizar justamente la seguridad de los actos de la administración pública. En una forma excepcional, conoce actos de otros órganos, del órgano legislativo, del órgano judicial, de sus dependencias y también de las municipalidades, pero de manera excepcional y cuando ellos realizan actos administrativos. La Asamblea Legislativa, por su naturaleza, no realiza actos administrativos, son actos legislativos.
Y cuando de alguna manera, por razones de su trabajo, realiza algún acto administrativo y este carece de seguridad jurídica, entonces puede irse a lo contencioso. Entonces el tema aquí está en calificar si la elección de los magistrados es un acto administrativo o es un acto político, porque si es un acto administrativo, pues entonces ya todas las elecciones de segundo grado que están establecidas en la Constitución serían simples actos administrativos que se llevarían a cabo, pero no, se trata de actos políticos, y si algo establece con toda claridad la ley de lo contencioso administrativo es que están excluidos del conocimiento de la sala de lo contencioso administrativo los actos políticos y de gobierno, lo dice claramente el artículo 4. Por lo tanto, ir a iniciar o activar esta jurisdicción o es con propósitos dolosos o de mala fe o es por ignorancia. Ya vimos que en otra ocasión también con los mismos propósitos fue un abogado de apellido Bernal, creo, Tránsito Bernal, a solicitar un amparo a la Corte Plena, sabiendo que la Corte Plena no tiene competencia para amparo, es la sala de lo constitucional. Entonces, crear estos ambientes de tensión, de confrontación, de conflictividad, no tiene más que la búsqueda de hechos políticos, de resultados políticos, o como se ha dicho en algunos medios, de búsqueda de negociación. ¿Quién los crea, estos ambientes? Fíjate que eso es lo que a mí me gustaría conocer, porque la persona que presentó esta demanda es un señor que creo que se llama Juan Martínez Hernández, o Juan Hernández Martínez, que es un ciudadano que no conoce de derecho y para activar esta justicia o lo haces mediante un procurador o asesorado. Ahí hay un abogado que le da la firma y lo acompaña en su demanda. Pero yo lo que quisiera saber, porque nos interesaría a la comunidad jurídica, es que el abogado que elaboró esa demanda, porque está muy bien elaborada, ahí te habla de términos muy claros, muy del conocimiento estricto de derecho, porque por ejemplo dice, y lo sabe el abogado que hizo esa demanda, que un ciudadano común y corriente no pudiera demandar en lo contencioso administrativo de un acto administrativo que además ocurrió hace casi más de 4 años, porque la ley de lo contencioso administrativo dice que una demanda debe hacerse y presentarse en los 60 días después de ocurrido el acto administrativo. Esto pasó hace más de 4 años. Entonces el abogado que hizo la demanda sabe que inmediatamente la declararían improcedente, ¿verdad?, por extemporánea. Entonces él alega de que se está planteando una nulidad de pleno derecho, que esas no tienen término. Pero además, cuando se presenta una demanda en lo contencioso administrativo, dice la ley, debe haber un interés legítimo y directo, que fue el caso que se dio a mediados de la década pasada, del 2006 creo, no sé cuándo, cuando un abogado de San Miguel, el doctor Calixto Zelaya, presentó una demanda contenciosa administrativa contra la elección de magistrados de la Corte, porque a él lo dejaron fuera. Ahí sí se demostraba el interés directo y legítimo de él, porque él estaba siendo afectado al no haber sido considerado. Pero un ciudadano que no es abogado y que no puede llegar a ser magistrado, ¿qué interés tiene que se declare que esta elección fue ilegal o no legítima? Entonces ese es el tema que yo pienso que quien hizo la demanda, si fuese un abogado que tuviera carácter, personalidad y dignidad, lo hubiera presentado con su nombre, porque entonces podría abrirse un debate en la comunidad jurídica que para mí hace falta. Estamos en un momento, como yo lo he dicho en otra ocasión, fundacional, en el que el derecho constitucional está siendo estudiado ya no solo por abogados, sino aquí vamos a ver a los colegas jóvenes, politólogos, que están entrando a estudiar el derecho constitucional porque nos está afectando a todos. Eso es lo bueno de esta situación, que ahora todo el mundo quiere conocer la Constitución y se preocupa en la calle, le preguntan a uno, mire, ¿cómo está esto? Cuando antes la Constitución a nadie le importaba. Entonces, orientar un debate constitucional, legal, sobre el Estado de Derecho, sobre las relaciones interórganos, sería provechoso para el país si se hiciera de manera honesta y transparente. A ver, y en medio de toda esta situación viene la Sala de lo Constitucional y le dice a la Sala de lo Contencioso Administrativo que no debería conocer esta demanda. Y se abre la discusión sobre si hay independencia entre las salas o la misma intromisión de la Sala de lo Constitucional, doctor. Bueno, para hablar de los procedimientos internos en la Corte, probablemente yo no sea el más indicado, pero porque mi formación digamos, no está en el terreno
de las leyes, pero sí puedo entender desde el punto de vista de la ciencia política de ante qué estamos. Yo podría decir que desde el 2010 entramos en una situación de conflictividad entre una parte de la Corte, que sería en este caso la Sala de lo Constitucional, y una serie de actores que se ven afectados por las sentencias que va emitiendo haciendo ejercicio del derecho constitucional, que, digamos, como dice Félix, en este momento pasa por un buen momento, en el sentido que hay un debate en torno a él. La Sala emite una serie de sentencias que afectan a los partidos políticos, que afectan al presidente de la República, que afectan al Tribunal Supremo Electoral. Hay demandas que están pendientes y yo creo que ahí es donde está para mí el núcleo del asunto. Hay demandas que están pendientes y que tienen que ver con la Ley de Integración Monetaria y con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, lo que nos podemos preguntar es si, desde el punto de vista de esos otros actores que he mencionado, están dispuestos a tolerar una sentencia que declare inconstitucional a la Ley de Integración Monetaria, llámese dolarización, o al Tratado de Libre Comercio, y las implicaciones que eso tendría. Yo creo que es en ese marco en donde estos actores que controlan, los políticos, los diputados, el presidente, que controlan prácticamente a todas las demás instituciones, que son la Fiscalía, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética, la sección de probidad en la Corte Suprema de Justicia y, en cierta forma, las otras salas de la Corte, van a utilizar todos esos recursos para intentar detener a la Sala de lo Constitucional. Yo creo que ante el debate que están es ante si hacerlo antes de las elecciones de 2014 o esperar, por el impacto político que podría tener una medida tal, esperar hasta 2015. Pero ahí es donde está el problema. Puede ser mucho tiempo para ellos y que la Sala resuelva, y para, digamos, el gobierno de turno sería un problema que en estos momentos la Sala declarara inconstitucional alguna de esas leyes o el tratado que he mencionado. Entonces yo creo que el conflicto que se plantea con esas irregularidades que planteaba Félix dentro de la Corte es parte de todo esto, es parte del intento de quitar o debilitar a la Sala de lo Constitucional, que es prácticamente el único o la única instancia de control sobre todo digamos, sobre todo el establishment, sobre todo la clase política, sobre todo los funcionarios. Es en este momento, más allá del ejercicio digamos, individual de los 4 magistrados, es la única instancia que ejerce control, y a eso se están negando los políticos. Vamos a regresar después de la pausa, Ricardo, con tu opinión al respecto. Vamos, amigos televidentes, a hacer espacio para nuestros anunciantes. Le invito también a que, como ya lo hicieron varios amigos televidentes, usted también se sume con sus comentarios a esta interesante plática. No le cambie. Muchas gracias, amigos, por continuar en nuestra sintonía. Ricardo, quedamos pendiente con el tema del conflicto entre las salas. A la Asamblea Legislativa también ya hay algunos diputados que han mencionado que la Sala de lo Constitucional no puede mandar a callar a la otra sala, lo decía el presidente Sigfrido Reyes. Me gustaría conocer tu opinión sobre cómo ves, ¿hay intromisión de parte de la Sala de lo Constitucional al ordenar a la Sala de lo Contencioso Administrativo no conocer este tema? Bueno, primero solo te doy un poquito de contexto, qué es lo que hace Creo, para explicarte por qué este tema atañe a los jóvenes. Creo busca hacer formación, información y motivación a los jóvenes, principalmente para que sepan qué está sucediendo en el terreno de lo político y vean cómo esto afecta a sus vidas, cómo esto tiene una relación directa
en su potencial bienestar o en lo que estén tratando de emprender. En este sentido es bien importante hablar sobre el tema institucional, particularmente la falta de independencia judicial que estamos viendo en El Salvador, el hecho de que haya un grupo de magistrados que esté realizando sentencias independientes, y en este caso no es por defender personas, es por defender el principio de la independencia judicial, el cual está siendo violentado, hay una amenaza latente ahí a este tipo de sentencias y como ya lo decían anteriormente mis colegas panelistas, desde el año 2010 en adelante hemos estado viendo constantes ataques y lastimosamente tanto la Sala de lo Constitucional como la sociedad civil ha bajado la guardia en este tema. Ahora bien, ¿por qué es importante tocar este tema? Y precisamente porque es importante tocarlo con jóvenes, porque los controles interinstitucionales o los controles interorgánicos son claves para la sobrevivencia de una república. En El Salvador no basta decir que vivimos en una democracia y que bueno que votamos cada cierto tiempo, también tenemos que tener límites al poder. Y es precisamente esa la función importante de la Sala de lo Constitucional. Cuando tenemos este tipo de conflictos, qué bueno que llegáramos a tener este tipo de tensiones si fueran de buena fe, si en realidad estuviéramos explorando cuáles son los límites o la jurisdicción de cada una de las salas en este caso, o si estuviéramos explorando los límites de la Asamblea versus los límites de la Corte. Pero aquí ya se empieza a ver dolo, aquí ya se empieza a ver que hay una mala intención por limitar el actuar de ciertos magistrados, y por otro lado estamos viendo una tensión entre salas y hay en la Asamblea Legislativa también un interés por ver cómo se suben a este carrito, ¿no?, una nueva crisis sin asumir por completo el costo político de estas tensiones. Entonces, ¿qué tenemos al final o en resumen de esta imagen? Si nos vamos un poco hacia atrás, es que es un intento más por limitar el actuar de quizás los únicos funcionarios que están demostrando tener interés en la independencia judicial, interés en controles interorgánicos, y por otro lado que quienes son los afectados no son los magistrados, quienes son los afectados son cada uno de los ciudadanos, que ahora ya no va a tener justicia, o que cada vez la justicia constitucional independiente, encargada de proteger sus garantías más básicas, está flaqueando. Entonces, en este sentido es bien importante que uno, lo conozcan los jóvenes, que es algo que estamos tratando de hacer, y dos, que se den cuenta que del lado de los ciudadanos no nos estamos quedando dormidos. Lastimosamente pareciera que sí, que nos estamos quedando con este tema es solo de abogados, este tema es solo de los que están involucrados, de solo de las organizaciones, al final siendo los no abogados, los no organizaciones los más afectados. Retomando el tema que menciona Ricardo, doctor Ulloa, diría que hay un despertar de la ciudadanía referente a estos temas en particular, porque antes no era tan común escuchar del tema de la Sala de lo Constitucional, y a veces han incluso mencionado algunos analistas que ni se conocían todos los nombres de los que integraban la misma Sala de lo Constitucional por algunos sectores de la población. Claro, mira, hay una serie de hechos que explican este fenómeno. En primer lugar, y como primerísimo hecho, es que en la elección del 2009 se eligieron a 4 abogados que venían de diferentes orígenes, del sector privado, del sector de derechos humanos, del órgano judicial, que no se conocían entre sí, pero que tenían como denominador común la honestidad, el profesionalismo, la valentía, la independencia y el deseo de servir al país. Y en ese sentido han logrado crear un equipo que ha dado unas sentencias emblemáticas en el sistema jurídico político del país, que han asumido con valentía los retos y desafíos de tener que ir modificando mediante ciertas sentencias situaciones que estaban siendo bloqueadas, que habían sido bloqueadas durante años en la Asamblea Legislativa a propósito por todos los partidos políticos, aún por aquellos partidos que habían luchado por esa reforma. Una vez llegaron a la Asamblea, se apoltronaron y empezaron a bloquear todas las posibilidades de reformar, de modernizar, de democratizar el sistema político. Entonces, estos 4 magistrados, mediante sentencias de la Sala, fueron abriendo ese camino. Entonces, eso generó en la población una visión distinta de lo que eran las salas de lo constitucional del pasado. Y eso creó además una resistencia en los sectores políticos retardatarios, conservadores, reaccionarios, que reaccionaron en contra de ellos. Y
al atacarlos, al crear situaciones de violencia contra ellos, de ir a hacerles manifestaciones, etcétera, pues generaron en la población una actitud de apoyo y solidaridad con la sala. Eso explica que haya habido este despertar, esta conciencia. Aunado a ello está el hecho de que los avances tecnológicos, las redes sociales, la comunicación masiva mediante todos los mecanismos de Twitter, de Facebook, de los SMS, permitió de que los jóvenes, y aquí pues los jóvenes como Ricardo, pudieran tener un papel activo en esta situación. A mí me agrada ver de que hechos que no se podían haber imaginado hace una década están sucediendo en nuestro país, y que jóvenes que se habían quedado dormidos en un letargo en el cual nos preocupaba mucho, y ojalá podamos hablar de eso, sí, al ver la participación que han tenido y que van a tener en las próximas elecciones, despertaran en momentos coyunturales cuando el país lo necesitaba. Y esto, digo, es alentador, porque ya lo veíamos en recientes declaraciones del expresidente Lula de Brasil, llamando sobre todo a los partidos de izquierda a rejuvenecerse, ¿verdad? Porque se han quedado aletargados, es decir, esos viejos liderazgos de la gerontocracia propia de los partidos comunistas, influenciados por la Unión Soviética, donde los viejos, es decir, los jóvenes eran los de 60, 70 años, porque una gerontocracia dominaba esos partidos. Aquí lo estamos viendo en el país, estamos viendo estos liderazgos que vienen desde antes de la guerra, estuvieron en la guerra, en la posguerra, y todavía ahí están y van de candidatos. Entonces, ese aletargamiento que se ha dado en estos sectores, que al contrario eran siempre dinamizados por la juventud, es lo que ahora nosotros vemos con simpatía, que desde otros segmentos de la población están surgiendo organizaciones juveniles con nuevos brillos y con nuevos deseos de participar. Entonces, creo que eso explica, es un fenómeno, el hecho de que hayamos tenido esta participación más proactiva de los jóvenes. Doctor Artiga, ¿qué escenario podría plantearse si la Sala de lo Contencioso decidiera separar del cargo a los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, tal como lo plantea la demanda, y si es que se tomaran esa atribución? Bueno, en primer lugar, por lo que se ha dicho ya en el programa, estaríamos ante una ilegalidad en principio, ¿verdad? Creo que Félix ha explicado bien el proceso como debe ser, comenzando desde quién podía haber presentado la demanda. Pero, como decía anteriormente yo, estamos ante un conflicto político donde están utilizando todos los recursos para intentar controlar a la Sala de lo Constitucional. No necesariamente debe ser destituirlos a todos. Ya se intentó, por ejemplo, cambiar la regla de decisión, en un momento en que se estableció una reforma para que la decisión se tomara por los 5 magistrados. El famoso 743. Sí. Entonces, vemos que ya ha habido ese intento de no necesariamente destituir, pero imposibilitar la toma de decisiones por parte de la Sala de lo Constitucional. Hemos visto el intento de hacer juicios, la amenaza de parte del presidente de la Asamblea Legislativa de reactivar una comisión que estudia o estaba estudiando, digamos, el caso. Ahora vemos que están utilizando un recurso jurídico dentro de la misma Corte Suprema de Justicia. Recurren quienes se oponen a la sala a tratar de crear un ambiente, un clima de opinión contrario a la sala, mostrando, por ejemplo, que alguno de los magistrados ha cometido actos de violencia doméstica, es decir, por todos lados. Entonces yo creo que si ahora prosperara, además de la ilegalidad del asunto, vendría la reacción de la sociedad, por lo menos los sectores que se han manifestado en defensa de la Constitución y en defensa, digamos, de la Sala de lo Constitucional concretamente, y ahí tendríamos, yo creo que antes de las elecciones, y por eso lo veo difícil, sería un costo político demasiado alto. Quizás solo se podría explicar porque no hacerlo implica un costo político todavía mucho mayor, ¿verdad? Y eso es lo que no sabemos qué hay detrás, como para decir, se la van a jugar, va a prosperar. Pienso que
es simplemente generar en el ambiente, en el clima de opinión, una opinión contraria a la sala, ¿verdad? Yo creo que es preparar un terreno para así tomar la decisión posteriormente, porque hay que pensar, los magistrados duran en su cargo 9 años y apenas vamos por, digamos, el 4.º año de estos 4 magistrados. Yo no creo sinceramente que esta asamblea, este presidente de la República y quienes se han mostrado en contra de la sala constitucional estén dispuestos a esperarse 5 años más. Yo creo que lo van a hacer, solo que en este momento las elecciones les ponen un freno. Amigos televidentes, vamos a continuar esta entrevista con mis invitados que han opinado sobre el tema del conflicto entre las salas de la Corte Suprema de Justicia. Y hay varios puntos que quedaron pendientes, pero también queremos abordar el tema del enrolamiento de los jóvenes de cara al proceso de las elecciones del 2014 y también el panorama electoral para las próximas elecciones presidenciales. De 342.000 nuevos votantes que se esperaban, únicamente 176.000 números aproximados son los que habían solicitado el DUI hasta el pasado 5 de agosto. La cifra es baja, de 9.000 jóvenes, de 80.000, 87.000 jóvenes que estaban por cumplir años entre el 6 de agosto y el 1 de febrero, cerca de 9.500 fueron los que se inscribieron. Ricardo, de toda esta situación, ¿qué puede entenderse o qué puede interpretarse de la actitud que los jóvenes han mostrado ante la fecha límite para empadronarse? Bueno, primero que todo, yo personalmente no culparía a ningún joven que no haya procedido a hacer su proceso, a obtener su DUI, en el sentido de que si uno ve el panorama político en El Salvador es bastante desalentador. Es bastante desalentador. Por ejemplo, te pongo un caso. Nosotros tuvimos un evento hace un par de semanas llamado Promueve tu País, en el que llevamos a 3 candidatos presidenciales y los entrevistamos, básicamente no para que dieran un discurso, sino para que nos explicaran sus ejes o qué están pensando hacer. Es decir, a menos de 7 meses de las elecciones, aunque no haya un plan de gobierno terminado, ya debería haber líneas estratégicas, ya debería haber algún programa, alguna idea. Y básicamente, y por ponerlo en palabras simples, nos dieron una carta a Santa Claus. Nos dijeron un montón de cosas, un montón de promesas, un montón de programas y al cual más bonito sonaba, pero en ningún momento nos dijeron de dónde salían los fondos, en ningún momento nos dijeron quién iba a ser el responsable de ejecutar, a qué plazo se iba a ejecutar. No tenía ni siquiera los elementos mínimos para considerarse políticas públicas. En este sentido, los jóvenes que estaban ahí participando del evento, nosotros mismos que lo organizamos, dijimos, bueno, y entonces, si tenemos a 3 de 5, es decir, el 60% de todos los candidatos aquí que nos ha venido a decir promesas, más no propuestas, ¿qué tan motivado me puedo sentir yo a participar de un proceso electoral? Claramente es importante hacerlo. En su momento hicimos el llamado a que los jóvenes se inscribieran, pero ahora que no lo están haciendo, puede que esa sea la explicación, que hay un desinterés y que hay una especie de ignorancia racional. Esto que puede sonar paradójico es que un joven diga racionalmente, yo en este tema no me involucro. ¿Por qué? Porque el costo de involucrarse en la política, el costo de ir a sacar el DUI, de leer las propuestas, de saber quién es quién en este caso, supera por mucho al beneficio que van a obtener de votar por personas que de momento, a 6 meses de las elecciones, han subestimado totalmente a su votante. En este sentido, entonces, el panorama no es tan alentador. Y una vez más, yo no culparía a ningún joven. Me gustaría entender más por qué fue que no votaron, pero tampoco lo veo tan grave en el sentido de que votar no es el único punto que genera civismo. Yo prefiero 1000 veces a un joven que esté criticando constantemente, que esté pidiendo explicaciones y que esté poniendo contra las cuerdas o contra la pared a un político, que un joven que simplemente vaya y diga, ok, voy a votar porque me dijeron que esto es democracia para mí. Entonces, en este sentido, yo creo que sí hay un panorama desalentador, hay un panorama de pocas propuestas. De seguir así, yo creo que El Salvador no va enrumbado a ningún lado
Y yo creo que muchas veces nos quejamos en el país de que hay polarización y de que las ideologías están ganando el tema político. Y yo creería que es al contrario, que si uno ve a los candidatos, por lo menos el mensaje que están dando, suena igual. Está empaquetado diferente, pero están diciendo casi lo mismo y esto mismo es casi nada. Entonces, quizá lo que nos está haciendo falta es principios en la política. Nos está haciendo falta tener una línea clara, que cada candidato sea previsible. Y hace tiempo que estaba platicando con uno de los jóvenes asistentes al programa de Tu País, le contaba esta anécdota de que en Francia hace bastantes siglos un rey para ser coronado tuvo que convertirse, cambiar de religión, que es quizá el cambio más dramático que una persona puede hacer, y dijo, bueno, París bien vale una misa. Aparentemente San Salvador bien vale cualquier promesa. O sea, San Salvador bien vale cualquier cosa que un candidato diga que suene bien, aun si ésta contradice a sus principios. Entonces, si esto sigue así, yo no culparía a nadie de no sentirse motivado a participar de un proceso político. Doctor Ulloa, usted tuvo la oportunidad de también estar en el Tribunal Supremo Electoral. El conflicto o la situación que se dio meses antes de la aprobación del presupuesto, los retrasos que hubo en ese momento, son la consecuencia de lo que tuvimos al final en un número reducido de personas que se inscribieron en el padrón electoral. Sin duda, impactó mucho el hecho de que al tribunal le aprobaran con demasiado retardo el presupuesto, que se lo recortaran en algunas partidas y que no pudiera ejecutarlo como lo había concebido originalmente. Pero eso no excluye la responsabilidad que tuvo después, cuando recibió los fondos, de iniciar campañas masivas de motivación para que los jóvenes, sobre todo los que por primera vez iban a participar en un evento electoral, se entusiasmaran y fueran a empadronarse. Empadronarse ahora significa, desde luego, tener el documento único de identidad, y ahí es donde valdría la pena hacer estas diferenciaciones entre lo que es el cierre del padrón electoral, que cerró el 5 de agosto, hace 2 días, y que ya nadie va a poder inscribirse en el registro electoral, ni va a poder votar si no está en el registro, y la obtención del DUI, porque el DUI sirve para todos los actos jurídicos de la vida. Es decir, si tú ya tienes 18 años y vas a ir a cambiar un cheque, necesitas el DUI. Si vas a ir a comprar un vehículo, necesitas el DUI. Si te vas a casar, es decir, es lo que te da la identidad como ciudadano del país. Votar es otra cosa. Entonces yo haría esa diferenciación, porque para mí la mayor responsabilidad que ha tenido tanto la Asamblea Legislativa como el Tribunal Supremo Electoral es haber limitado la participación de jóvenes que iban a votar por primera vez y de las personas que residen fuera del país y que iban a ejercer el voto desde el exterior, y que por estas circunstancias particulares que se dieron desde la aprobación del presupuesto del Tribunal Supremo Electoral hasta la forma en que se legisló para el voto desde el exterior, crearon condiciones en las que desde ese momento les empezamos a indicar, a señalar con toda responsabilidad: miren, señores, tienen que tomar en cuenta estos elementos, tomen medidas necesarias para que no vaya a haber una frustración tanto en los jóvenes como en la gente que vive fuera del país. Pero no lo hicieron, es decir, se cerraron en fechas que no tenían ningún asidero legal posterior a los hechos que sucedieron del recorte presupuestario, y nosotros les habíamos solicitado que cambiaran primero la fecha de las elecciones, que las pasaran al 9 de marzo. No había ningún problema legal en cambiar la fecha del 2 de febrero al 9 de marzo, para dar unas cuantas semanas más para que el periodo de empadronamiento se extendiera y más jóvenes, ya con una campaña de motivación, fueran a empadronarse. Y en el exterior igual, porque si lo mismo que sucedió aquí, que el tribunal brilló por su ausencia en campañas de promoción, aquí en el interior lo mismo sucedió en el exterior. Mucha gente no sabe todavía a estas alturas que podía haberse ido a empadronar, que podía o debía haber ido a sacar su DUI, actualizarlo, a renovarlo, bueno, a todas las circunstancias que se daban. Y por otro lado, en el caso de la Asamblea Legislativa, igual, más responsabilidad tiene la Asamblea, porque en sus manos estaba, con un solo decreto, poder habilitado en el exterior 80.000 DUIs que están vigentes allá, pero que tienen una dirección
de El Salvador. Entonces esa gente no va a poder votar porque su dirección está aquí. Entonces no le pueden mandar el kit electoral, las papeletas a ninguna parte fuera del país. Entonces bastaba un decreto para que esta gente pudiera cambiar la dirección sin tener que sacar un nuevo DUI, porque sacar un nuevo DUI en el exterior implica no solo pagar $35 más, sino perder 1 o 2 días de trabajo para desplazarse. Y hay otros 50,000 DUIs que sí estaban vencidos y que bastaba también mediante un decreto hacer una extensión hasta el día de la elección para que la gente también pudiera ir a votar. Si al fin y al cabo lo que queríamos era mayor participación, ahí se hubieran recuperado 120,000 votos solo en el exterior, mediante un decreto de la Asamblea Legislativa. Lo mismo prorrogar el periodo de empadronamiento. El tribunal le ha ido a pedir ahí a la Asamblea que prorrogue el empadronamiento aquí en el interior hasta el 23 de septiembre. Bueno, si se lo dan, qué bien, pero no resuelve el problema de fondo, que es el que estamos planteando. Ya cerrado el plazo, todavía se puede esperar de parte de la Asamblea Legislativa alguna modificación, tal como lo ha pedido el tribunal. El tribunal lo ha pedido, que le den creo que hasta el 22 o 23 de septiembre, que es cuando ellos van a convocar a elecciones, o sea, sale el decreto de convocatoria de elecciones, para que se pueda prorrogar el plazo de empadronamiento aquí en el país. Afuera, en el exterior, ya no se puede porque los plazos son diferentes en virtud de que hay que enviar las papeletas y el kit electoral allá por el 20 de diciembre para que lleguen las papeletas, vengan de regreso ya votadas antes de la fecha de la elección. Por eso decíamos, si cambiamos la fecha del 2 de febrero al 9 de marzo, estamos ganando un mes y días en que se puede oxigenar toda esta constricción que hay de estos plazos electorales. Vamos rápido a la pausa, amigos televidentes, regresamos con más. La otra pregunta de cara a las elecciones presidenciales del 2014 es qué pasa con el voto en el exterior, y es que quizás solo se ha centrado porque obviamente la mayoría de salvadoreños en el exterior residen en los Estados Unidos, pero ¿qué pasa en otros países? ¿Qué va a pasar entonces o qué se puede vislumbrar en el panorama electoral, doctor Artiga, de los residentes o de los salvadoreños que están en el exterior? La afluencia obviamente va a ser poca, pero ¿qué se puede esperar? Bueno, para responder esta pregunta uno debe saber desde dónde la está viendo, ¿verdad? Digamos, si uno es miembro de un partido político que está compitiendo, pues tiene que calcular hacia dónde va a ir el voto de estos salvadoreños, como para empujar el proceso. Si están convencidos que ese voto va para su partido, harían todo lo que está en sus manos para impulsarlo. Pero si tienen dudas de hacia dónde, o si tienen la sospecha de que determinados salvadoreños que están en ciertos lugares le van a dar su voto al adversario, entonces mejor no apoyarlo. O sea, los partidos ven este asunto desde el punto de vista de ganar más votos. Lo mismo pasó con el voto residencial, que se fue haciendo por etapas, Estamos en 185 municipios. Ahora se dice que en 2014 van a ser los 262. Pero ese ha sido un proceso largo, le han ido llamando pruebas pilotos, ¿verdad? ¿Pilotos para qué? Uno podría pensar para ver si funciona administrativamente bien aquello, pero también se puede entender pilotos para ver dónde se ve el voto. Entonces, los partidos tienen su manera de ver esto. Las personas que quieren votar y están en el exterior lo ven de otra manera. Lo ven como una confirmación de la razón por la cual tuvieron que irse del país. Porque aquí en el país se excluye a las personas. Se excluye del ejercicio, del goce de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Y ante eso, mejor irse. Y cuando se les envía este mensaje, se les confirma la razón por la cual se fueron, y con mucha más razón se desentienden de lo que ocurre en el país. Ahora, eso puede ser interesado, ¿verdad? Se puede ver otra vez los partidos interesados en que esta gente no vote. Luego también está el clima de opinión en general alrededor del asunto. Casi siempre se piensa en los salvadoreños que están en Estados Unidos,
Pero uno dice, bueno, y no en Guatemala, en Honduras, y en Nicaragua, y en Belice, hay varias decenas de miles de salvadoreños. Australia. ¿Verdad? No, pero por poner los lugares más cercanos. Y sin embargo se piensa en Estados Unidos, como que si todo se jugara allá. Entonces aquí hay, digamos, gato encerrado en cómo se presentan estas cosas. Y desde el punto de vista, digamos, un poco más científico de la academia, uno ve esto como intencionadamente provocar que, por una parte, la imagen de estar a favor del voto de los salvadoreños desde el exterior, pero en la práctica, y esto es importante para los jóvenes, en la práctica no hacer lo que dicen las palabras. Yo creo que eso nos debe mostrar que todos los debates que se organicen, todos los debates en torno a las elecciones que se organicen de aquí en adelante, ¿verdad? Ciertamente deben explorar lo que los candidatos quieren hacer en el futuro, pero yo creo que hay que explorar las explicaciones que nos dan, que nos pueden ofrecer sobre lo que han hecho sus partidos en el presente. ¿Cuál es su posición, por ejemplo, respecto del conflicto de la sala con todos los demás? Si apoyan o no la posición del partido. O sea, hay que hablar de lo que han hecho. Hoy tenemos la oportunidad de, digamos, de poner a los tres principales candidatos no sobre lo que van a hacer, porque de alguna manera los tres han estado en gobierno local, gobierno nacional e incluso en la vicepresidencia. Entonces yo creo que tenemos la oportunidad de pedir explicaciones de lo que hicieron o lo que no hicieron. Ricardo. Bueno, yo creo que este momento, estas elecciones eran o son bien importantes precisamente porque mucho en juego. Hay ya más que promesas, hay principios en juego, y particularmente por lo que hemos visto en los últimos 3 o 4 años, hay independencia judicial, que es lo que mencionaban anteriormente. ¿Cuál va a ser su postura ante esto? ¿Cuál va a ser su postura ante un clima económico totalmente desfavorable? En el resto de países ya empezó a subir la economía, y El Salvador parece que todavía no avanza en el clima de confianza, en el clima de atracción de inversión. Y yo creo que si hay algo que los jóvenes deben saber, es que nuestros diputados y nuestra clase política tuvo la oportunidad de hacer reformas más sustanciales. Tuvo la oportunidad de que en estas elecciones tuviéramos un crecimiento mayor o un avance político electoral más fuerte. Por ejemplo, se aprueba una ley de partidos políticos, una ley tímida que no regula el financiamiento, que no le permite a una persona decir, ok, ¿de dónde viene el dinero de mi partido? Se aprueba un código electoral que realmente toca el tema de las multas, pero no mira temas como campaña anticipada. No se habló en ningún momento de la división de funciones del tribunal, que es bastante importante, tener una entidad que organice elecciones y otra separada que juzgue o las diferencias que haya. Entonces deben saber los jóvenes, y deben saber en general el salvadoreño, que estamos avanzando demasiado lento, que la sociedad civil está en este momento demandando cambios mucho más fuertes, mucho más radicales que lo que nuestra clase política está haciendo, y aquí vale la pena preguntarse por qué. ¿Por qué hay una resistencia a avanzar en estos temas? Y después de preguntarse por qué, hay que decir, bueno, la verdad es que si esperamos que los cambios vengan de la clase política, probablemente nunca van a pasar. Entonces tenemos que tomarnos en serio el rol de ciudadanos, de hacer que sucedan estos cambios, de exigir que pasen, y así como hicimos en el 743, que reaccionamos, así como hicimos el año pasado, que reaccionamos con la doble elección de funcionarios, deberíamos seguir reaccionando para pedir una reforma política de verdad, que realmente logre acercar al ciudadano con su político. Si no, simplemente vamos a ir cada 5 años a las elecciones a elegir al rey por 5 años, a quien va a ser intocable por 5 años. Entonces, si no nos tomamos en serio este punto de ciudadanía, si no exigimos avances en la reforma política, no vamos a progresar mucho. Antes de dar paso a los comentarios de los amigos televidentes a través del correo y también de nuestra cuenta de Twitter, doctor Ulloa, quiero preguntarle, porque el día de ayer aparecía en una publicación de un periódico, y ahora en un periódico electrónico también, su nombre, que suena en medio de este ambiente político electoral como posible, o como los nombres que se están valorando para conformar una fórmula presidencial con el expresidente Elías Antonio Saca. ¿Usted ha tenido algún tipo de reunión o acercamiento de ese tipo? No, o sea, para nada. No he tenido la oportunidad de hablar de este tema ni con el
presidente Saca ni con su entorno. A mí, igual que a ti, pues me llegó la noticia por los periódicos. Parece que la rumorología en el país es bastante fuerte, pero no, absolutamente no. ¿Consideraría este tema en algún momento si se le llegase a plantear? Bueno, como cualquier otro tema que se plantea, hay que considerarlo, por supuesto que lo consideraría. No lo descarto. ¿Descartar qué? La posibilidad de poder considerar esa opción para participar en las elecciones presidenciales. Creo que la pregunta tendría que ser al revés, es decir, se le pregunta al que tiene la posibilidad de escoger. ¿No descartaría usted el hecho de analizar una opción de ese tipo? Es la pregunta. No, yo analizo todo. Dice, como analista, analizo todo, y si se me hace esa pregunta, igual la analizaría. Pero yo creo que lo que tú quieres preguntar es si consideraría esa posibilidad en caso que se me planteara. Bueno, yo creo que al revés, hay que preguntarle al candidato si él está considerando esa posibilidad, porque lo que yo sí vi en otro programa de televisión es que le preguntaron al candidato Saca si estaba dentro de sus lista de candidatos a la vicepresidencia el licenciado Dagoberto Gutiérrez, y él con toda propiedad explicó de que con Dagoberto eran muy buenos amigos, que estaban en diferentes parroquias porque tienen diferentes orígenes, unos de derecha, otros de izquierda, pero que tenían una visión común sobre el país y el futuro del país, y que eran muy buenos amigos. Entonces mi nombre no ha salido por ningún lado, así que me gustaría saber de dónde sacaron esa información, pues, porque parece ser que hay buen trabajo de inteligencia ahí. Hay una publicación que aparece en el periódico digital El Faro también, así como el día de ayer apareció en el diario El Mundo en una sección. ¿El Faro? ¿Hay algo del Faro? Sí, correcto. Bueno. Quiero agradecerles a los tres, por venir esta mañana, compartir con la audiencia del Canal 33 de todos estos temas que se vuelven interesantes para la ciudadanía de cara a un proceso de elección presidencial. Ricardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Samuel. Quiero que sepan quienes nos están viendo que Creo se toma como misión cuestionar las propuestas electorales hasta el 1 de febrero y luego vigilar que éstas se cumplan, así que estamos en Creo ORG en Twitter. Doctor Artiga, gracias. Gracias por la invitación y estamos siempre ahí cuando quieran. Doctor Ulloa, también gracias. Muchas gracias, y de nuevo siempre listos para el análisis y el debate en estos temas. Muchísimas gracias a los tres por venir esta mañana. Amigos televidentes, a ustedes también por acompañarnos y también ser parte de esta entrevista. Buenos días, será hasta la próxima.